Bueno, muy buenas tardes a nuestra querida audiencia que nos sigue en estas clases abiertas de la Facultad de Artes y Humanidades. Muy contentos hoy que comenzamos esta semana eh, con nuestra clase número 133. Permítanme presentarme, mi nombre es David Solotko, soy profesor asociado del Departamento de Humanidades y Literatura y director del Centro de Investigación y Creación. Eh, Quiero contarles que esta semana estará dedicada al Centro de Investigación y Creación. Tendremos la visita de varios profesores, cada uno de ellos representando a su departamento. El día de hoy, ya les voy a presentar a Santiago del Departamento de Humanidades y Literatura. Y Alejandro, si nos quieres contar, por favor, cuáles son las clases para toda la semana, para que la audiencia sepa y pueda asistir. Claro, esta semana, como dijo David, vamos a tener clases que representan temas de nuestros 5 departamentos. Hoy empezamos con el Departamento de Humanidades y Literatura, con Santiago Restrepo, el fósil y el animal vivo, editar López de los Andes. Mañana tenemos al Departamento de Música y en representación del Departamento de Música tendremos al profesor Ian Middleton con su proyecto Nuestras historias en la música del barrio, un proyecto sobre cómo la música ha ayudado mucho a la recuperación de una comunidad en Cali. El miércoles tendremos al Departamento de Arte con Carolina Cerón y a algunos de sus estudiantes con su proyecto, un proyecto que ella ha liderado ya por varios años que se llama Por las Galerías. Y el jueves tendremos a profesores del CEPER, Lorenzo Morales, Juan Camilo González y a Natalia Arenas, que es la editora de la revista 070. Con un curso, con una clase que se llama Cómo investigar lo que pasa dentro de una cárcel, lecciones de una investigación periodística en un lugar silenciado. Y terminamos el viernes con nuestro departamento de Historia del Arte, con los profesores Juanita Solano y Darío Velandia. Van a hablar sobre un proyecto de Juanita Solano, que es Ideas para contar otras historias de la fotografía. Muy bienvenidos todos. Bueno, muchísimas gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer, como siempre, a nuestra decana, Patricia Salamea, que siempre nos apoya con mucho entusiasmo y que favorece este tipo de encuentros virtuales, que como les digo, ya van nuestro número 133. Igualmente quisiera agradecer enormemente a Luis Antonio Silva y a todo su equipo de la Oficina de Comunicaciones, que son básicamente los magos atrás de estas pantallas que hacen que todo esto suceda. Eh, pues sin más preámbulo, entonces, quiero presentarles hoy al profesor Santiago Restrepo, del Departamento de Humanidades y Literatura. Santiago es profesor asistente eh, y es investigador del grupo Pro Lope de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus intereses se centran en el estudio histórico y genérico de la literatura española de los siglos de oro, especialmente el teatro y la prosa, así como la crítica textual y material. El título de la clase que nos va a presentar hoy es El fósil y el animal vivo, editar a Lope desde los Andes. En esta clase, Santiago nos presentará las circunstancias y los problemas generales que encontramos fundamentalmente en los temas de edición, de crítica del teatro áureo, en especial en el caso de Lope de Vega. Y también nos hablará sobre algunos aspectos específicos de la edición de El hombre por su palabra, de una comedia palatina publicada en 1625, que llevó a cabo, la edición de esta obra fue llevada a cabo por Santiago durante nuestro intersemestral. Entonces, Santiago, muy bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros y te dejo entonces con la audiencia para que compartas tu clase. Muchas gracias, David. Muchas gracias a la facultad, al departamento y bueno, por este espacio que me brindan para presentar uno de los productos de investigación de mi proyecto de FAPA que financia el SIC y la Vicerrectoría. Como bien explicaba David, y voy a empezar a compartir la pantalla ahora. Un segundo que no sé cómo se hace esto bien. Ya. Como bien explicaba David, el título de mi clase de hoy es El fósil y el animal vivo, editar a Lope desde los Andes, y lo que pretendo es básicamente dividir la clase en dos partes. En la primera de ella vamos a hablar y vamos a ver cómo era el teatro español en los siglos de oro, cuál es el proceso desde que un
poeta escribe un texto hasta que llega a la imprenta, y cómo ese proceso histórico, en el que además el texto pasa aproximadamente 10 años en una compañía de comedias donde se representa, donde se copia parcialmente, ¿no? Dependiendo de los actores, se adapta, desde luego, para finalmente llegar justo a la publicación en una parte de comedias, que ya hablaremos de eso. La segunda parte de la clase la dedicaremos a explicar un par de asuntos que me parecen interesantes de la edición que llevé a cabo en los meses pasados, de una comedia muy desconocida de Lope, que se publicó únicamente en el siglo XVII, y la edición más reciente es de aproximadamente un siglo. Desde luego es una comedia además que ha carecido de atención crítica, y aunque en el mundo de Lope decir que es injusto es un poco exagerado, dada la abundancia de obras del poeta, tiene algunos elementos que son interesantes y que vale la pena ver, ¿no? Entonces, y vamos a empezar a hablar del mundo del teatro del siglo XVII justamente porque va a tener consecuencias en nuestro papel como editores críticos del teatro áureo, ¿no? Lo primero que hay que señalar es que un poeta escribe una obra de teatro pensando exclusivamente en la representación, nunca en la publicación. Por lo tanto, son textos escritos para la escena, y tanto es así que el poeta escribe el manuscrito, y ese manuscrito se vende. No se queda con ninguna copia el poeta, llámese Lope, llámese Calderón, llámese como se llame, sino que la vende a compañías profesionales, ¿no? Compañías que en España, a diferencia de Inglaterra, por ejemplo, que en el teatro isabelino tenían teatros donde representaban y eran compañías fijas. Estas son compañías itinerantes que viajan por toda la geografía española. Son además compañías profesionales donde el autor de comedias, es decir, el director o lo que hoy en día sería un director de teatro, junto con un empresario, es el que firma los contratos de los actores, el que cierra los tratos con los ayuntamientos, por ejemplo, para las fiestas ciudadanas, civiles. Y por otra parte, los poetas tenían otros tres, digamos que, espacios para producir teatro, también con dinero de por medio. Estos son los encargos de los ayuntamientos, que les piden directamente a los poetas obras a propósito de fiestas, por ejemplo, las fiestas del Corpus, o encargos particulares de la nobleza y de la realeza, que para sus fiestas, para sus matrimonios, bautizos, lo que sea, le encargan, por ejemplo, a Lope una comedia para poner en escena. Hoy nos centraremos sobre todo en las compañías teatrales. Así entonces tenemos, en primer lugar, en términos textuales y teniendo en cuenta esta línea, digamos, de producción y a través de la cual se mueven los textos, lo primero que tenemos es un autógrafo. Llamamos autógrafo, desde luego, al manuscrito de mano del poeta, que se firma, desde luego, y que se vende, ¿no? Ese autógrafo, ese texto, inmediatamente hay un intercambio de dinero por él. El poeta pierde todo derecho sobre el texto, absolutamente todo derecho. Eso de que hoy consideramos los derechos de autor no existía en el siglo de oro, desde luego, aunque en 1613 Lope demanda a un librero justamente por publicar unos textos suyos sin su permiso. Como siempre, pierden los artistas y la razón la tendrá el librero. Por lo tanto, ese autógrafo pasa a manos del autor de comedias, que guardaba el manuscrito en un cofre y que hace copias totales o parciales para su compañía, ¿no? Para repartirla entre los actores y montar la pieza teatral. Es sobre los autógrafos, después de 1600, antes de 1600 no era necesario y no existía
el mecanismo de censura, pero a partir de 1600 se instaura en el Reino de Castilla una censura que mira los manuscritos, los revisa, los corrige, o bueno, los corrige no, los censura, los cambia, modifica, sugiere cosas y además autoriza su representación. Esos documentos legales, esas firmas de los censores y sus aprobaciones también se ponen al final de los manuscritos. Acá, en este segundo paso del autor de comedias, como pueden ver, ya empezamos a tener una cantidad de manuscritos y de copias de la comedia, digamos que más elevada. Podría haber 7, 8 copias. Además de eso, hay unos personajes fantásticos en el Siglo de Oro, que son los conocidos memoriones. Los memoriones son unas personas que asisten a las representaciones entre 2 y 3 veces, y con solo esas asistencias son capaces de aprenderse las comedias de memoria. Lo que hacen entonces es asistir 3 veces a una representación, vuelven a su casa y escriben de recorrido una copia que traen en la mente. Desde luego, esas copias no son absolutamente fieles, tienen un montón de errores, un montón de variantes, y digamos que el público específico de estos memoriones eran justamente otras compañías de teatro, quizá de menor rango, pero que querían hacerse con la mejor materia prima para poner en escena, ¿sí? De esta manera lograban conseguir comedias de Lope sin haberle pagado al poeta por la exclusividad de la representación. También tenemos documentos magníficos del siglo XVII en los que diferentes autores de comedias se demandan unos a otros justamente por utilizar copias ilegales de las comedias. Ahí sumamos otro tipo de manuscritos diferente. Ojo, ya tenemos por lo menos 3 tipos de manuscritos: un autógrafo, unas copias autorizadas para la representación y unas copias ilícitas e ilegales de los memoriones. Finalmente, y esto es muy interesante también porque a propósito o a partir de la obra de Lope van a ser un género editorial a comienzos del siglo XVII, que son las partes de comedias. Estas partes de comedias son colecciones, recopilaciones de 12 comedias, pueden ser de un mismo autor, como el caso de las de Lope, o de varias plumas diferentes, y se publican en conjunto, creando además, digamos que un nuevo, o por lo menos una recepción diferente a la planeada por el poeta en el momento de escribir su obra. El libro permite, desde luego, que haya una lectura silenciosa, privada, en la casa, y aquellos que disfrutaron, digamos que 10 años antes de unas obras de teatro que se presentaron en el Corral, ahora podrían tener la oportunidad de repetirlas en su casa y en el silencio. Este género editorial, lo que se conoce como partes de comedias, de nuevo, nace fuera del alcance y del poder del poeta, de Lope en este caso. Se publican 8 partes, digamos que sin autorización del poeta. Son los libreros los que se encargan de contactar con los autores de comedias y a partir de ahí adquieren los textos que luego van a publicar. López se da cuenta que estas publicaciones le están haciendo perder dinero. Evidentemente, es uno de los primeros dramaturgos y poetas estrictamente profesionales que viven para un público, que viven del mercado del teatro, que venden su obra, y que es eso lo que, digamos, que lo que les permite vivir. Ya no un mecenazgo de un aristócrata, o algo que siempre deseó Lope. Ya le hubiera encantado que lo mantuviera un noble, pero no fue así. Desde luego,
Lope se da cuenta de que pierde mucho dinero, intenta recuperar el control de estas partes y a partir de la novena hasta la 25, y piensen que son 12 por parte, eso nos da cuenta de qué cantidad de obras conservamos hoy en día del autor. Va a cuidar su edición. La comedia que edité en el intersemestral es una comedia de la parte 20, por lo tanto es controlada por el autor. Sin embargo, hay que subrayar acá algo interesante, y es que no siempre Lope es capaz de recuperar sus manuscritos autógrafos. Y en algunos casos se va a dar la paradoja horrible, pero también cómica, de que va a apelar a estos textos de los memoriones ilegales y legítimos para publicar sus propias comedias. Dice Cervantes sobre Lope en el prólogo a sus 8 comedias y 8 entremeses, y acá el regusto amargo del subtítulo, nunca antes representados. Comenta Cervantes: dejé la pluma y las comedias y entró luego el monstruo de la naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica. Avasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes. Llenó el mundo de comedias propias, felices y bien razonadas, tantas que pasan de 10.000 pliegos los que tiene escritos, y todas, que es una de las mayores cosas que puede decirse, las ha visto representar, oído decir por lo menos que se ha representado. Esto es una ilustración, digamos que bastante buena, de lo que sería un corral de comedias. Esto es el interior de una casa. Piensen en las casas de la Candelaria, por ejemplo, ¿no? Que tienen estos patios interiores y desde luego se adaptaban entonces como teatros. Esto es interesante también en contraste con Inglaterra, donde se crean, o con Italia, donde se construyen espacios desde el principio pensados para el teatro, mientras que en España estos corrales se adaptan, ¿no? Entonces se pone acá el escenario a mano izquierda, en el centro, digamos en la parte baja, es donde van a estar los mosqueteros o el público más bullicioso e incluso en algunos momentos un poco violento del teatro. Los corredores que se ven acá al fondo normalmente eran utilizados para las mujeres exclusivamente, y en las partes altas pues se alquilaban los cuartos para ver la representación a gente que podía pagar más dinero, fueran mercaderes o gente incluso de la nobleza. Cuando hablamos de teatro, además del siglo XVII, tenemos que pensar en un ambiente supremamente vivo, bullicioso, como les digo, lleno de gente de todas las clases sociales que entraban y salían del teatro constantemente, algo que se va a notar además en los textos teatrales que una y otra vez van a repetir en los parlamentos lo que ha pasado para recordarle a quien llegó tarde o a quien ha salido lo que pasa, ¿no? Y el caso es que López se queja amargamente de nuevo en la novena parte, cuando empieza a controlar la publicación de su obra, que esos textos que se han publicado difícilmente podría considerar los suyos. Viendo imprimir cada día mis comedias, de suerte que era imposible llamarlas mías, y que en los pleitos de esta defensa siempre me condenaban los que tenían más solicitud y dicha para seguirlos, me he resuelto a imprimirlas por mis originales, que aunque es verdad que no las escribí con este ánimo ni para que de los oídos del teatro se trasladaran a la censura de los aposentos, y acá está otra vez el trasfondo de para qué se escribe teatro, ya lo tengo por mejor que ver la crueldad con que despedazan mi opinión algunos intereses. Este será el primer tomo, que comienza por esta novena parte, y así irán prosiguiendo los demás en gracia de los que hablan la lengua castellana como nos la enseñaron nuestros padres. Las copias, como todo el mundo sabe y todo el mundo que ha copiado un texto para citarlo, lo que sea, la copia está marcada siempre por el error, ¿no? Desde luego. Y cuando el poeta pierde poder sobre sus textos, evidentemente esos
errores tienden a multiplicarse. Sin embargo, cuando lo edita también el poeta, no carece de ellos. Acá les traigo una imagen de la edición que hizo Marco Presotto, profesor de la Universidad de Bolonia y miembro de Prolope, que junto con la Biblioteca Nacional de España y la Universidad de Bolonia hicieron esta edición crítica que se puede consultar en línea. La traigo porque tenemos a mano izquierda el autógrafo de Lope, como pueden ver, es la que está al costado izquierdo, La Dama Boba, comedia de 1613. Tenemos en el centro la copia de un memorilla, muy famoso además, del que varios escritores se quejan y que nombran por su propio nombre. La Dama Boba, acto primero, es copia, ¿sí? Las copias incluso tienden a falsificar algunos rasgos físicos, como se puede ver acá en el centro con esta rúbrica. Y a la derecha tenemos la princeps de la parte impresa en 1617, ya bajo el control de Lope. Y les digo interesante porque Lope le escribe al conde de Sesa, un noble al que Lope le escribía las cartas amorosas y que le daba, digamos que, unas propinas por ello, que además era totalmente aficionado a la escritura y al teatro de Lope, y lo que intentaba hacer era reunir los autógrafos del poeta, y además hacía copias excelentes o mandaba hacer copias excelentes para guardar en su propia biblioteca. Como sea, le escribe Lope, en razón de las comedias, nunca vuestra excelencia tuvo la Dama Boba, porque esta es de Jerónima de Burgos, y yo la imprimí por una copia firmándola de mi nombre. Jerónima de Burgos era una actriz, además de amante de Lope, y como dice acá el poeta, le regala el manuscrito, y por lo tanto cuando intenta recuperarlo, Jerónima se niega a devolverle el texto. Por lo tanto, tendríamos que devolvernos, y está perfectamente comprobado que la edición que controló Lope no sigue a su manuscrito autógrafo, no sigue su propia versión, sino la versión de este señor, que la copia de memoria y de nuevo de manera ilegal, ¿verdad? Sin embargo, la autoriza y la firma de su nombre. Es particular, sobre todo si tenemos en cuenta también que Lope decía que se publicaban sus comedias donde eran irreconocibles. Bueno, él también, en busca de recuperar el poder sobre su obra, apela a estas artimañas. Así pues, este es el contexto en el que debemos ubicar la edición del teatro, tener en cuenta todos estos posibles pasos, muchos de ellos todavía conservados, otros no, y es el principio para emprender cualquier edición crítica. El hombre por su palabra es una comedia, como les decía, de la parte 20, es la última parte publicada en vida de Lope, porque en 1625 se prohíbe en el reino publicar tanto teatro como novelas, ¿sí? Por lo tanto, el proyecto de Lope de la publicación de su obra completa se ve truncado por estas órdenes regias. Desde luego, cuando se saca el permiso para publicar una obra, se otorga normalmente por 10 años, y eso es lo que vemos acá. Ante la imposibilidad de publicar nuevas partes de comedias, con comedias recién salidas del horno, por decirlo de alguna manera, los impresores se esfuerzan en reimprimir las partes ya publicadas y que tienen licencia, y por tanto es legal venderlas. Nuestra parte, por lo tanto, es una de las que más se imprimió, y como pueden ver, todas son a costa de Alonso Pérez, por lo menos todas las madrileñas.
Esta de Rafael Vives, barcelonesa, no lo es, y es una edición, diríamos que no autorizada. Por lo demás, vemos que se publica abundantemente en una cuestión de 5 años. Para que se hagan una idea, una edición en el siglo de oro podía imprimir alrededor de 1.200, 1.500 ejemplares, ¿verdad? No todos idénticos. Para la edición, pues, conviene o es importante, es fundamental cotejar todas estas versiones, todas estas ediciones de la comedia, y para eso debo agradecer, y aprovecho para hacerlo, a los estudiantes que muy generosamente me colaboraron en la lectura, todos juntos en voz alta y todos con un testimonio antiguo particular, consignar las variantes lingüísticas, las variantes generales, filológicas de nuestra comedia. Este cotejo además dio resultados interesantes. Uno de ellos es lo que pienso exponerlos a continuación, o lo que les expondré a continuación. Estamos ante una comedia palatina, es decir, una comedia que trata de temas serios, que se ubica en un pasado lejano y en tierras casi diríamos legendarias, ¿no? El caso de esta, por ejemplo, se ubica en un pasado clásico, imposible de descifrar, no histórico desde luego, ay dioses, perdón, en la antigüedad, ¿verdad? Y en un pasaje vamos a encontrar un rey que se le aparece la historia, un personaje alegórico, que nosotros no la vemos sobre el escenario, pero nos va a narrar lo siguiente. Fuile a tomar, desperté, fue a tomar a la historia una dama bella, bellísima, desperté, hallé el libro y no la dama, porque resuelta en el viento puso a los coturnos alas. Miré los historiadores y vi que la acompañaban Guicciardino, Tarcañota, Don Alonso, rey de España, Surio, Garibay, Zurita y el doctísimo Mariana. Cuando llegamos a la parte del cotejo en que leímos este fragmento, quienes tenían los testimonios FS, F es Barcelona, S es una copia, una edición, digamos que desglosada y cosida con otras comedias de otras partes que se encuentra en la Universidad de Sevilla. En F y en S, en vez de Doctísimo Mariana, se leía El Mentiroso Mariana. Desde luego, cuando encontramos una variante de este tipo, la primera pregunta, viendo que Lope todavía está vivo, es si estamos ante una variante de autor o es una variante apócrifa. ¿Sí? Teniendo en cuenta el contexto, pues investigamos quién es Mariana y cuál es la relación de Mariana con Lope de Vega. En 1618, Lope publica su única obra historiográfica que se llama El triunfo de la fe en los reinos de Japón por los años de 1614 y 1615. Es interesante este título por dos cuestiones básicas. La primera porque es la única obra historiográfica de Lope, y la segunda es porque su prólogo va a entrar dentro de uno de los pasajes más estudiados y que últimamente más atención crítica han tenido, y es la polémica de Lope con un tal Torres Rámila, o bueno, con un Torres Rámila, un escritor que escribe un texto en latín contra Lope, burlándose de él y atacándolo, digamos que
que muy violentamente, y en el que lo acusa además de no saber latín. Lope sabía, pero no estaba en la capacidad de responderle al ataque en latín también. Los amigos de Lope, por lo tanto, se reúnen, escriben una obra que se llama la Expostulatio Spongiae, que es una respuesta a la espongia, y en el que desde luego atacan a Torres Rámila. No sabemos por qué, parece que los amigos de Lope y Lope mismo se encargó de que el libro de Torres Rámila desapareciera para siempre, y lo único que sabemos de ese texto es lo que se cita en la respuesta de los amigos de Lope. Como sea, Torres Rámila es enemigo de Lope, a quien ataca amargamente, pero también del padre Mariana. Y es justamente al padre Mariana, un historiador jesuita, a quien Lope le dedica esta obra en 1618. Al Tito Livio Cristiano, luz de la historia de España, el padre don Juan de Mariana de la Compañía de Jesús. Y unos pocos años después le dedicará otros versos en el que le dice al doctísimo Mariana que la patria si yerra no perdona. Acá ya vemos prácticamente el mismo verso que veíamos en la comedia, ¿no? Y el mismo calificativo, doctísimo Mariana. Por lo tanto, empezamos a ver que este apelativo de mentiroso se alinea mejor con la posición de Torres Rámila y, por supuesto, de quienes lo apoyaban y quienes se oponían a la labor del historiador jesuita. Dirá además Lope en el prólogo al Triunfo de la Fe: un género de estudios en los hombres con los que le ha parecido doctísimo padre, otra vez doctísimo, que más fácilmente y con menos peligro podrán ganar la opinión del pueblo, y pienso que nos engañan, pues no inventando, sino escribiendo contra los que inventan, se hacen señores absolutos de la ciencia y de la opinión de los que ignoran, que no estiman al que enseña, sino al que reprende. Está, por lo tanto, comentando los ataques de Torres Rámila con Mariana, su amigo, ¿no? Ambos, además, desde una posición de atacados por este literato. Seguirá Lope en el prólogo al Triunfo de la Fe: olvidados del mundo se dan a conocer con latín bárbaro, infelicísimo latinizador. Y esto es interesante de nuevo del prólogo porque lo podemos entender a la luz de unos versos de la comedia, o podemos entender mejor los versos de la comedia a la luz de estos calificativos que Lope le dedica a Torres Rámila, señalando lo de escribir un latín bárbaro e ignorante. Este ataque va a estar puesto en boca de un gracioso, de Fineo, el compañero del protagonista, que por cierto es un labrador, o comienza presentado como un labrador, como un jardinero del palacio, y que está enamorado el protagonista de la hija del rey, ¿verdad? Decide irse el protagonista y Fineo a acompañarlo, precisamente por el dolor que el rechazo, que la imposibilidad de ese amor permite. Por lo tanto, hay una mirada desde esta posición periférica, una mirada amarga sobre la corte. Y dice Fineo, comentando justamente el mundo cortesano, que es ver tantos holgazanes, tantos murmurantes dones en sus casas dormilones y en las ajenas galanes, que es ver tantas lenguas fieras contra el honor del vecino, tanto ignorante latino, tantas vidas lisonjeras, tantos necios endiosados, tantos cobardes valientes, tantos banquetes sin dientes, tantos años disfrazados, tantos necios bien comidos, tantos sabios de hambre muertos, tantos enemigos ciertos, tantos amigos fingidos, tantos.
A lo largo de la obra vamos a encontrar por lo menos 3 pasajes en conversaciones de estos dos personajes, de Fineo y de Federico, el protagonista, en el que se va a mirar la corte y se va a describir la corte en términos como estos, absolutamente satíricos, violentos, punzantes, absolutamente cómicos también. Pero es genial que dentro de esa vida cortesana llena de apariencias y mentiras, señale a un ignorante latino y lo señala en el mismo texto en el que elogia de nuevo, bajo la representación, además de una historia alegórica, al padre Juan de Mariana. Además, recientemente, bueno, hace ya 8 años, Marcela Trambaioli estudió justamente la figura del jardinero en la obra de Lope y va a hablar de este como una especie de máscara autorial, ¿no? Sería una forma en que Lope se mete dentro de su teatro, hace guiños a su público para que empiecen a identificar las relaciones entre el personaje y él mismo. No quiero decir con esto que Federico es Lope, ni mucho menos, pero sí que Federico va a presentar unas ciertas características y ciertos elementos que a Lope le interesa que su público asocie con él mismo. Entre esas, por ejemplo, las quejas a la patria, ¿no? Toda su actuación, y cito acá a Trambaioli, y sus reflexiones sirven en clave metateatral para reivindicar ante el público cortesano la dignidad de quien, como el dramaturgo, aun siendo de humilde nacimiento, sabe lucir dotes bélicas e intelectuales. De hecho, Federico, además de ejercer con destreza el oficio de labrador, posee conocimientos históricos y filosóficos, es ducho en estrategia militar y corteja a Lucinda en términos neoplatónicos. Adviértase que el nombre de la princesa, máscara poética de Micaela de Luján, otra amante de Lope, sirve para relacionar el personaje con la fábula sentimental del propio Lope para que el público esté obligado a fijarse en las analogías metateatrales. Por lo tanto, estamos ante una comedia que ha pasado desapercibida a lo largo de siglos, de nuevo, la última, mejor dicho, de 1630 a 1928 que la publica, que la edita Cotarello y Mori. La comedia nunca más se conoció la letra impresa, ¿verdad? Y desde Cotarello hasta este momento no se ha vuelto a imprimir. Saldrá el próximo año una nueva edición, pero mientras tanto no la hay y por lo tanto es una comedia absolutamente apartada o ignorada dentro del corpus de Lope. Y digo interesante porque empieza a alumbrar parcelas menos conocidas de su teatro y cómo Lope sigue haciendo algo que ya había hecho en 1593 y es atacar a sus enemigos a través de sus personajes teatrales. Y podríamos pensar que aprovechando además esa recepción inmediata, viva, donde ciertamente una parte del público estaría en la capacidad de entender estos chistes internos, digamos que de una sociedad alta o por lo menos conocedora del mundo literario. Además, digamos que en apoyo de la propuesta de Trambaioli de que López se pone una máscara de jardinero en muchas ocasiones, encontramos justamente en la Filomena un poema que se llama El Jardín de Lope de Vega. Y en estos espacios que describe, en esta obra de 1623, si no recuerdo mal, encontraremos también estos paisajes idealizados, lejanos, casi que locus amoenus por excelencia, como escenario para las pullas, para los ataques y desde luego para una polémica literaria. Leo los versos. Mas él que no penetra los linteles
de las puertas jamás en los escritos, todo lo llama errores, todo ignorancia y bárbaros delitos sin consultar los clásicos autores. De nuevo, acá está hablando de Torres Rámila. Mas que ha de hacer que en su soberbia ciega la luz del sol le niega y piensa que se escriben de villanos, ¿no? Cree que se escriben de jardineros, de gente del campo, los pies sobre los trillos, las hoces en las manos, derribando los trigos amarillos. Al golpe respondiendo el valle mudo, los versos civilinos de los cónsules dinos, que a la selva los lleva el gran poeta. Por lo tanto, sugiere que la lectura de aquellos jardineros, de aquellos villanos, hombres del campo, está equivocada si la tomamos al pie de la letra. Detrás de esos villanos hay alguien más, hay una máscara. Y sobre todo, una máscara que responde versos civilinos. Al reconstruir y digamos que cuando editamos una comedia como esta, justamente nos toca fijarnos y nos toca notar todas estas características que crearían ese animal vivo. Le he robado la cita o la imagen a Gonzalo Pontón, quien dice lo siguiente: conviene recordar que el teatro pensado para la representación, por rudimentaria que sea, es un acontecimiento efímero y complejo, que existió en un momento determinado o en varios momentos sucesivos, nunca con idéntico rostro, imposible de reconstruir en su integridad, y al que el texto representa solo de forma parcial, tal como el fósil revela a la criatura viva que existió una vez. Lo que he intentado acá, más allá de, desde luego no he expuesto todo lo que tenemos en cuenta a la hora de editar el texto, pero sí por lo menos podríamos decir una pata del animal, en este caso histórica y de polémica literaria, que se puede resolver o que se puede detectar y estudiar justamente a partir de una variante, y que esa variante, de manera genial además, nos revela la posición estética en el debate del editor barcelonés que en 1630 imprimió, en vez de Doctísimo Mariana, Mentiroso Mariana. Por lo demás, intentamos en estas ediciones devolverle a Lope su palabra, con criterios filológicos, pero no solamente a Lope su palabra original, diríamos, sino también devolverle a través de las notas, de la puntuación, de los comentarios, toda la posibilidad de imaginárnosla representada, porque el teatro, de nuevo, vive en las tablas y no en las páginas. Muchas gracias. Querido Santiago, muchísimas gracias. Súper interesante el tema y además aprendemos un poquito de lo que es el oficio de, este oficio de la edición crítica, la inmensa cantidad de trabajo que uno tiene que disponer y de gentes para poder hacer los cotejos. Esperemos que las humanidades digitales nos brinden aparatos para poder hacer este tipo de cosas de una manera un poco más sencilla, aunque siempre necesitamos de los humanos, ¿no? para poder hacerlo. Hay algunas preguntas que yo he ido recogiendo a lo largo de tu alocución y que te las quería consultar. Entonces, la primera es un poquito chismografía, digamos. Eh, Algunas cosas nos contaste sobre Lope y sobre Cervantes, pero yo te quería preguntar un poquito sobre esa relación un poco compleja si uno recuerda, digamos, el prólogo de Quijote. Pero esto que nos traes es una visión diferente, es como, es un Cervantes apoyando a Lope, no atacando a Lope, ¿no? Entonces, un poquito si nos puedes contar sobre esa relación. Bueno, esa relación es probablemente una de las polémicas literarias y de los desencuentros más estudiados de los siglos de oro, lleno de odios entre escritores,
desde luego, ¿no? Lope con Góngora, Lope con Cervantes, Góngora con Quevedo, Quevedo con todo el mundo. Y desde luego lo que sabemos de la relación entre Lope y Cervantes es que hacia finales del siglo XVI tenían una buena relación, tenían una relación por lo menos cordial, y que la relación va a empezar a enturbiarse alrededor de la publicación del Quijote. Desconocemos las razones. Hay una carta anterior a la Princeps del Quijote en el que Lope le escribe al duque de César que no hay libro tan malo como Don Quijote, ni poeta tan idiota que alabe a Cervantes, o algo por el estilo. El caso es que las palabras que leí del prólogo de las comedias y entremeses, digamos que es una especie de elogio con veneno, ¿no? Ese monstruo de la naturaleza, y creo que eso expresa bien la relación de ellos dos. Hay palabras elogiosas también de Lope hacia Cervantes, y creo que se tenían un poco de envidia, desde luego, por el éxito del otro, o en narrativa en el caso de Cervantes, o en teatro en el caso de Lope. Y recordemos que acá está Amalia Iriarte, que lo sabe todo de Cervantes y me podrá corregir, pero Cervantes era un hombre de teatro, digamos que de tiempo completo, ¿no? Y una de sus ambiciones era triunfar en el teatro, y por eso la amargura de señalar en el título de su obra que sus comedias y entremeses no fueron representados frente a las de Lope, que todo lo vio en escena, ¿no? Ese avasalló el mundo del teatro, también tiene un poco de resentimiento ahí, pero bueno, creo que al final también se admiraban y se respetaban mucho. Bueno, aprovecho para saludar a Amalia Iriarte, que está aquí también con nosotros. Muchas gracias, Amalia, buenas tardes, ¿cómo estás? Y si tú quieres intervenir de alguna manera, quieres hacer alguna pregunta, con mucho gusto. No es sino que desmutear el micrófono ese, sacarle el mute. ¿Eso? Ahí estás. ¿Cómo estás, Amalia? Tanto tiempo. Bien, chéverísima la clase. Gracias, Amalia, sobre todo viniendo de usted. Claro, eso del que el teatro es para el escenario y no para las páginas es la clave. La clave de la felicidad. Sí, así es. Yo creo que eso es algo que yo intento enseñar en mis clases, y es justamente que la imaginación que requiere la lectura de teatro es una imaginación absolutamente diferente a la que requiere la lectura de prosa, por ejemplo. Y tenemos que imaginarnos sobre las tablas, porque la experiencia es absolutamente diferente. Pienso, por ejemplo, en el ejemplo típico que es La vida es sueño, donde lo primero que leemos es Rosaura, ¿verdad? Pero si estamos en el teatro, no sabemos quién baja por allá desbocándose y gritando esas cosas fantásticas de hipogrifo salvaje, ¿no? Y es a través del oído cuando escuchamos a una mujer vestida de hombre caer así. Entonces la experiencia es totalmente distinta, y como lectores de teatro y como editores de teatro debemos conservar o intentar por lo menos facilitarle al lector esa experiencia de imaginar la puesta en escena, de imaginar el teatro vivo y no pensarlo como narrativa, ¿no? Creo que sí, creo que esa es la clave, Amalia, de acuerdo totalmente. Señor, muy bien. Santiago, otra pregunta. Tú acabas de afirmar que hay una sola obra historiográfica de Lope. Entonces, ahí un poco mi pregunta tiene que ver con qué se considera historiografía y qué pasa, por ejemplo, con obras que tienen como tema la conquista de América o que tienen otros temas asociados así a la historiografía, aunque, o sea,
Eso quiere decir que no son propiamente historiográficas, que no están basadas en fuentes historiográficas. ¿Qué quiere decir cuando decimos que una obra es historiográfica, digamos? ¿Y cómo podríamos pensar la conquista de América, por ejemplo, como tema? Claro, no, tiene toda la razón, David, y en eso habría que pensar en el teatro también isabelino, de Shakespeare histórico, tremendo, o en el mismo Lope, y se me viene a la mente ahora con La Minga, Fuenteovejuna, que es una obra basada también en documentos históricos, en crónicas, pero a lo que me refiero es Lope, aparte del triunfo de la fe, no escribió ninguna crónica. Desde luego, mucha de su obra sí puede entenderse con un trasfondo historiográfico, con una visión específica de la historia, incluso tomando posiciones políticas, porque eso es lo que hay detrás también de Fuenteovejuna, pero me refería más como a esa característica específica de la crónica en la que López se propone hacer una historia y no una, no, digamos que su objetivo es diferente. Incluso hay obras por encargo de familia, de los Almagro, de conquistadores que encargan obras, ¿no? Para contar como la prosapia y la genealogía de la familia de conquistadores, eh, que si bien son ficcionalizadas, están como basadas también están basadas en documentos que estas familias le acercan a los dramaturgos, ¿no? Sí, yo tengo una hipótesis, pero no he logrado comprobarla. Hay una familia en Sevilla a comienzos del siglo XVII que se llaman los Caballeros de Illescas. Ese es el apellido. Mm, Tienen todavía una calle en Sevilla y Lope tiene una comedia en el que presenta a un caballero de Illescas como un pícaro, pero después se resuelve que es hijo de un noble italiano. Y en 1602, hacia la fecha en que Lope estuvo en Sevilla y que compuso esta comedia, sabemos de un miembro de la familia que tenía digamos que un contacto cercano con el mundo teatral. No he encontrado el documento que me pruebe la hipótesis, pero claro, desde luego, las familias importantes encargan a los dramaturgos obras o para darle brillo a su apellido o para que lo limpien frente a una mala fama, como es el caso de los caballeros de Illescas a los que se les acusa de tener sangre sefardí, que tienen, además, es cierto, y traficaban además con esclavos, entre otras lindezas, pero sí, ahí hay una relación entre las élites económicas y políticas con los dramaturgos, ¿no? Y que ponen en escena, ahí sí incluso con unos actores distintos a los profesionales, porque son ahora los nobles o los miembros de la casa los que actúan, y ahí Lope tendría como un control más cercano de la representación, que no ocurre con las compañías profesionales, a quien les vende y se olvida por completo del texto y de cómo se lleve a escena. De hecho, en algún momento se habló del teatro como, también como un modo de propaganda política, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto podríamos decir, digamos, que López está involucrado en este marketing, digamos, político con las élites? Hasta que, digamos, después tiene Fuente Ovejuna, que parece, está bien, siempre viene el rey a resolver la cuestión, pero el punto es que sí es una revuelta campesina. Entonces, ¿cómo se puede pensar esto digamos, López en relación al poder? Yo creo que en términos mercantiles, económicos, Lope vende su pluma a quien se la pague. Entonces, Es un mercenario, digamos. es un profesional. Lo podemos ver como un mercenario, lo podemos ver como un jugador de fútbol que va al equipo que lo compra. Al que pague más. Entonces, exacto. Entonces, claro, Lope tendrá obras en las que se ve claramente un tinte político y, digamos, oficial, pero tendrá otras en las que no. Y yo creo que se resuelve y se entienden bien esas divergencias en su obra si tenemos en cuenta el marco económico. De nuevo, muy importante y que en el Quijote, acá otra vez Amalia me lo recordará mejor, pero
al final el cura, uno de los ataques que le hace a la comedia nueva es que sacrifica, digamos que una estética en función del gusto del público, ¿no? Y que Lope en 1609, además, con mucho orgullo y con mucho humor en ese poema fantástico que es El arte nuevo de hacer comedia, en el que además lo recita con una sonrisa en la boca porque se está burlando de todo el mundo, pues dice que sí, que carajos, que él le va a entregar y que él hace teatro para su público español, que en 2 horas quiere ver todo lo que pasa desde Adán hasta el Apocalipsis, ¿no? Y que si se pasa de 3 horas se pone violento, entonces... Está muy bien, está bien. Aquí nos llega una pregunta en el chat que dice que en vista de los distintos estados textuales que expuso al comienzo, el trabajo de edición crítica sería ir eligiendo entre estos distintos estados, más que tratar de establecer un texto ideal, lo más cercano a la intención del autor. Esa es la pregunta del chat, de José González. Sí, sí, exactamente. El trabajo de edición crítica, primero lo que busca es establecer el texto, un texto base sobre el cual analizar después cada una de las variantes que hay que aquilatar de manera independiente. Algunas ediciones, digamos que algunos testimonios menos buenos que otros pueden conservar lecturas mejores, por lo tanto, no es solamente encontrar el mejor entre ellos, sino después marcar las variantes. Y en la intención del autor depende también ese concepto, porque ¿cuál es la intención del autor? ¿Cuál es la intención del autor, sobre todo si pensamos en los términos de la dama boba? ¿La intención de Lope es el autógrafo o la intención de Lope está fijada en la Princeps? Porque es de su autorización, ¿no? Está firmada por él y aceptada por él. Por lo tanto, en ediciones como esas, en textos teatrales que tienen ese tipo de problemas textuales tan complejos, que esta comedia que comenté ahorita no los tiene, es deber del editor, desde luego, proponer lo que considera el mejor texto posible y explicar también qué entendería por intención del autor o cuáles serían los fines últimos de esa edición. No sé Otra, si le respondí a José. vamos a ver si nos pone un emoticón o una notita en el chat. Lo que te quería preguntar era, bueno, sabemos que era Lope un autor hiper prolífico, ¿no? Pero la pregunta es, frente a todas estas cantidades de versiones que se van encontrando, si se siguen encontrando obras de López, o si hay indicios de que hay que seguir buscando en algún lado, o qué es lo que está pasando, digamos, cómo hace, por ejemplo, el grupo tuyo, el Prolope, como para tener una dimensión más o menos estadística, real, digamos, de esa cantidad de obras, ¿no? Pues David, se debe seguir buscando. Creemos nosotros que hay un buen porcentaje de la obra de Lope que está perdida. No sabemos exactamente cuánto. Se conservan alrededor de 400 comedias, a 3.000 versos las comedias. Pueden hacer la cuenta de los millones de versos que tenemos. Y sabemos además que Lope, bueno, como los escritores desde Petrarca pensaron en su imagen para la posteridad una y otra vez, y bueno, y de Lope además para su presente. Entonces también sabemos que infló mucho los números. Creo que una de las últimas cifras que dice es que escribió 1.500 comedias. Parece imposible que se hayan perdido 1.100, pero alguna perdida habrá. De hecho, hace no mucho, hace realmente poco, creo que el año pasado se encontró una nueva comedia y hace aproximadamente 5 o 6 años
Alejandro García Reidi también encontró en un manuscrito una copia en la Biblioteca Nacional de España de otra comedia perdida de Lope. Entonces, desde luego hay textos perdidos, hay textos que no conservamos y que si tenemos suerte podrán aparecer o podrá aparecer alguno. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, súper interesante. Yo no sé si Amalia quiera intervenir, tiene alguna pregunta, o alguien más del público quisiera hacer alguna intervención. Amalia dice que no. Gracias. Gracias. Bueno, no, gracias a usted, Amalia, por seguirnos. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, de verdad, súper, súper interesante el tema y es como para quedarse hablando aquí toda la tarde, ¿no? Hay una pregunta de Paulina Pardo, David. Ok. Si quiere la podemos responder. Sí, dale, porque no la había visto esta pregunta. Dale. Dice, Sobre yo la la obra- leo. Dice, sobre la obra de Lope publicada en 1928 y que será publicada de nuevo el próximo año. ¿Cómo pudo recuperarse después de haber estado perdida durante casi 3 siglos? Especialmente pensando en Lope como un profesional. ¿Cómo se pierden estas obras? ¿Cómo se pierde una obra? Bueno, no, a Paulina también le mando un saludo, qué rico verla por acá. No, Lo mismo, Paulina, saludos para Paulina. no estuvo perdida, todo el mundo sabe que esa obra existe, se supo siempre que esa obra existe porque se conservan, pues se conservan muchos ejemplares de la parte 20. Lo que pasa es que, de nuevo, en un mar de comedias como las de Lope, es fácil que una pase desapercibida por siglos y siglos hasta que toca editarla otra vez. Eh, entonces, sí. Ahora bien, ¿cómo se pierden? Pues primero, si Lope no las publicó en vida, estamos a merced de los manuscritos y cuando estamos a merced de los manuscritos, es difícil en realidad que se conserven. Las obras que se publicaron sueltas en el siglo XVII eran obras realmente importantes, digamos, es el caso, por ejemplo, del Castigo sin venganza o el caso de La vida es sueño, que desde muy temprano tienen una inmensa relevancia, por lo tanto, sueltas solo se publican obras de ese tipo. Y de nuevo, si no conocieron la letra impresa, cualquier cosa puede pasar con esos manuscritos. Entonces, digamos que por esas razones pueden perderse relativamente fácil. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Santiago, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo, excelente. La verdad que es un placer tenerte como colega en el departamento y ver también que tus estudiantes están contentos con el trabajo, que me parece que un poco también es nuestra tarea de poder asociar a nuestros estudiantes a nuestras investigaciones y enseñarlas a investigar, ¿no? Sobre todo un tema tan complejo como el tema de la edición crítica, de estos manuscritos que se pierden ahí en los túneles de la historia y que se vuelven a reencontrar. Súper, súper interesante. Muchas gracias y quisiera simplemente recordarles a todos que mañana seguimos con las clases abiertas del Centro de Investigación y Creación y que tendremos a un representante de música, Ian Middleton, que nos estará hablando también sobre un tema muy, muy importante. Así que muchas gracias a todos por su participación. Gracias de nuevo, Santiago, y que tengan todos una muy feliz tarde. Muchas gracias a todos. Chao.